están? Muy buenas noches a todos. ¿Calurosos? ¿Sí? Un poquito, ¿no? ¿Qué calor hace? Pero que me sudan lugares de mi cuerpo que ni yo sabía que existían. Así de potente está esto. Bien, señores, vamos a hablar el día de hoy de un pasaje, honestamente, que habla de una cosita. Bueno, todo lo que enseñan las Escrituras es importante, pero este pasaje hace mención sobre la obligación que tenemos nosotros de darnos cuenta de quién estamos. Vamos a reflexionar sobre eso esta noche. Pero primero vamos a orar para que sea el Santo Espíritu que nos guíe el día de hoy para reflexionar de su palabra. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Mi buen Dios, te damos las gracias, no solo porque nos permites estar aquí reunidos como hermanos en la fe y como amigos, sino porque principalmente tú estás en medio de nosotros. Y eso nos da la confianza de que lo que vamos a escuchar el día de hoy va a poder, Señor, ser de exhortación, de ánimo, de confirmación, para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Padre, durante la semana hemos sido tentados, hemos sido probados, hemos tomado buenas decisiones como malas decisiones. Han sido días de alegría, pero también nos ha tocado la tristeza, la ansiedad, la duda, el temor, el cansancio también, Señor. Pero tú durante toda esta semana has tenido tu santo trono delante de nosotros y nosotros hemos tenido la libertad de poder acercarnos a ti. Si no lo hemos hecho durante la semana o no lo hemos hecho como teníamos que hacerlo, perdónanos. Y esta semana que inicia, mi buen Dios, que sea distinto. Que podamos acercarnos con confianza delante de ti, porque te necesitamos, Señor. Sin tu ayuda, sin tu dirección, estamos perdidos. Queremos ser mejores cristianos, mejores hijos, queremos ser mejores trabajadores, mejores estudiantes. Señor, queremos ser como Cristo. Te lo rogamos. Por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien. La semana pasada dimos inicio a la segunda carta a Timoteo. ¿Se acuerdan? ¿Quién escribió la segunda carta a Timoteo? Pablo, ¿no? Como lo que hemos hecho durante el año pasado, hemos estudiado el pensamiento de Pablo y obviamente este año teníamos que iniciarlo también con Pablo. Y segunda de Timoteo tiene una característica importante. Caramba. Isa, después, ¿qué es eso? ¿Ah, no has sido tú? Ah, ya, perdona. Alexander ha sido. Se hace loco. Algo fuerte estaba diciendo ese audio. Ya. La semana pasada entonces dimos inicio a segunda de Timoteo. Y segunda de Timoteo tiene ciertas características. Una principalmente. Una de ellas es que es una carta pastoral. Es una de las cartas pastorales de Pablo. Junto con primera de Timoteo, junto con Tito, junto con Filemón. Pero adicionalmente tenía algo. La segunda carta a Timoteo, ¿por qué es especial? Lo mencionamos. Porque es la última carta, ¿no? Y hacíamos esta reflexión. A ver, si tuviéramos la oportunidad, sabemos que vamos a morir, no lo sé, mañana o dentro de unas horitas, y bueno, quizá en nuestra modernidad ya nadie escribe cartas, ¿no? Quizá por ahí un WhatsApp. Tu último WhatsApp, si quieres, ¿no? ¿A quién se lo envías? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué dirías en tu último WhatsApp? Tu último estado de Facebook, tu último post en Instagram, el último TikTok. ¿Qué harías? ¿Un bailecito? Chicos, me muero, los extraño. Te ponen la canción de Tercer Cielo, me extraña, te vas así. ¿Qué harías? ¿A quién se lo dirigirías? El último WhatsApp, a mi ex, Néstor, me voy. Que veas, no me volverás a ver, ¿no? ¿A quién? En los tiempos de Pablo obviamente no existía el WhatsApp, no, y nada de esas cosas. Existía la carta. Y Pablo escribió su última carta. Era el último papelito donde Pablo iba a expresar su voluntad, sus deseos, sus pensamientos antes de morir. Ese es el contexto de la segunda carta a Timoteo. Es un contexto importante. Es lo último que va a decir un hombre. ¿Qué es lo que tú dirías? ¿A qué te enfocarías? ¿Dirías lo grande que eres? Que lo logré, lo di todo, soy lo máximo, púdranse todos, me voy, no me arrepiento de nada, como la canción de Sinatra, no sé, viví como quise, y todos los demás, fuera acá. ¿Diríamos eso? Trataríamos de hacernos conocidos, quizá por ahí mi autobiografía
¿no? Soy lo máximo por Néstor Jiménez, ¿no? Y me muero. Entonces el que me lee, no, hombre, este hombre fue extraordinario. ¿No? Compusiríamos un requiem como Mozart, ¿no? Una canción que soñamos de que se toque en nuestro velorio y la gente al escucharlo digan, no, hombre, este era un hombre pero extraordinario, fascinante, ¿no? Miren todas esas notas. ¿Haríamos eso? ¿Qué haríamos? ¿A quién se lo dirigiría? Pablo se lo dirige a Timoteo, uno de sus discípulos que estaba asumiendo una responsabilidad enorme. Era un joven que ahora va a ser pastor, obispo de una de las iglesias que estaban en Éfeso. Va a ser el obispo de la ciudad de Éfeso. Va a asumir una responsabilidad muy grande. Y Pablo le dirige la carta a él. Las últimas palabras de Pablo expresan el amor profundo que tenía Pablo hacia la iglesia, hacia Dios. ¿No? Eran las últimas palabras de un hombre que había encomendado su vida al ministerio de Dios. No voy a hablar de Pablo profesional, no voy a hablar de Pablo el fariseo, no voy a hablar de Pablo el ciudadano romano, ni Pablo el hombre de familia de alcurnia, aristócrata, de plata, no voy a hablar de Pablo el hombre que estuvo casado, ni voy a hablar de Pablo el hombre que, bueno, en su juventud hizo grandes hazañas. Voy a hablar de Timoteo. Te voy a escribir a ti, hijo amado, le dice, a ti que te amo, que ya me voy y quiero que seas un hombre de Dios. Esa es la última voluntad de Pablo. Él quiere que la iglesia siga siendo cuidada. Eso expresa el amor de Pablo. Y esa es la característica de 2 de Timoteo. Entonces leamos 2 de Timoteo como lo que es. Son las últimas palabras de un hombre, el último deseo de un hombre. Y la semana pasada vimos que él escribe a Timoteo encomendándole a que sea un hombre valiente, que no se avergüence de lo que pasa. Tanto Pablo, porque Timoteo, aún siendo discípulo de Pablo, sentía vergüenza de él, porque Pablo estaba preso, ya para morir. Y en ese entonces, lo mencionamos, era muy común asociar lo que te pasaba con tu Dios. Si tu vida era una desgracia, entonces yo ¿para qué quiero creer en tu Dios? Mejor me quedo con mis dioses que me bendicen, que me dan plata, que me dan salud. Tu Dios solo te da muerte y esclavitud. No. Como se decía, ese es Dios de esclavos, o ese es Dios de tales cosas, ¿no? De gente que le va mal. Mis dioses son fuertes, son poderosos, cuidan mi imperio, cuidan a mi rey, cuidan a mi emperador. Nos va bien, nos va feliz, estoy contento con mi Dios. Y ese tipo de filosofía también había llegado a Timoteo. Timoteo sentía cierta vergüenza de Pablo, que estaba preso, y también cierta vergüenza de Dios. Y Pablo le exhorta a que abandone esa vergüenza y que se centre en la fe en la que él había sido instruido, que Dios es poderoso y que incluso Pablo estando preso es solo el cumplimiento del propósito de Dios, solo muestra su grandeza y ningún tipo de debilidad. En ese orden de ideas llegamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo del 14 al 26. Es el segundo sermón de este año y lo hemos titulado Corandeo. ¿Alguien sabe lo que significa corandeo? Delante de Dios. Dios es Dios. Maravilloso. Así es. Y coran corazón, esto, ¿no? Delante de Dios. O coral. Un Dios coral. Delante de Dios. Es una frase de latín que significa delante de Dios. ¿Alguien sabe quién la formuló o en qué etapa de la iglesia se formuló esta idea? ¿Ah? Están adivinando, ¿ah? En la Reforma. Muy bien, Pirito. En la Reforma. Y la doctrina de corandeo o la enseñanza de corandeo era una idea clara por los padres reformadores de la iglesia que estaban tratando de hacerle entender a la gente común, que todo lo que hacían era delante de Dios. En el periodo de la Reforma había un sistema bien estructurado dentro de la iglesia que decía de que había una diferencia grande entre las sociedades. Estaba la sociedad o la rama de la sociedad que se dedicaba a la iglesia, y estos hombres pertenecían pues a un extracto privilegiado tanto espiritual como terrenal. Es decir, todos los hombres que se dedicaban a las cosas de Dios, sacerdotes, padres, obispos, el papa, los arzobispos, frailes y todos los hombres, monjitas, todo lo que tú quieras,
Todos estos hombres que se dedicaban al 100% al servicio de Dios dentro de la iglesia, eran hombres venerados y tenían un nivel espiritual más alto que los de hombres comunes. Y los demás, los hombres comunes, campesinos, artesanos, soldados, eran hombres que estaban bajo la gracia de Dios, pero de ningún modo iban a poder conseguir esa gracia que los hombres que se habían entregado a la iglesia sí podían alcanzar. Entonces, digamos que estos eran como cristianos supremos y estos son los cristianos bajitos. Son dos sociedades distintas. Y te decía la iglesia, si tú quieres dar tu vida al Señor, entonces tienes que volverte monje, padre, obispo y todo eso. Y si eres un campesino, entonces estás todavía atado a los deseos carnales y tienes que trabajar para satisfacer los deseos carnales. ¿Que puedes encontrar gracia? Por supuesto que sí, pero hasta ahí no más. Esa visión era una visión clara dentro de la sociedad en ese entonces. Cuando llegó la Reforma Protestante, uno de los pilares fue justamente corandeo. Y se enseñaba entonces de que todos los cristianos, desde aquel que servía como obispo de una iglesia, como aquel que simplemente era un granjero, eran buenos cristianos y obedecían la palabra de Dios. Y que todos los trabajos son dignos ante los ojos de Dios, independientemente si eres pastor, padre, o eres un abogado, o un doctor, o simplemente un cobrador de combi, no importa. Si tú haces tu trabajo de manera digna para darle la gloria a Dios y tratas de tener una vida que cumpla la ley de Dios, tu trabajo es igual de digno que la de un pastor o la de un misionero. Son iguales. Porque no se trata que, como yo estoy en la iglesia, sirvo a Dios, y como yo trabajo de abogado, entonces sirvo al gerente. No, si tú trabajas de manera digna, con un corazón agradecido a Dios, tú trabajas para Dios, sea en la iglesia o sea en la empresa en la que estás. ¿Se entiende? Y para eso entonces se dijo, tú siempre trabaja delante de Dios. Tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, tu esfuerzo, tus planes, a dónde quieres irte de vacaciones, cuando abres un libro para estudiar, cuando levantas tu celular a entrar a las redes sociales, todo lo que hagas está delante de Dios. Coran Deo, siempre delante de Dios. Todo lo que hagas tiene que darle gloria a Dios, porque siempre estás delante de Dios. No hay nada que tú hagas que digas, esto solo es para mí, esto es para Néstor, esto es para mi empresa. Nada. Todo lo que hagas es para la gloria de Dios. Esa es la doctrina corandeo. Buscas en todas las acciones que hagas darle la gloria de Dios. Darle la gloria a Dios. Incluso en tu respiración. Estoy vivo para darle la gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque son las palabras que trata de decirle Pablo a Timoteo. Pablo se está despidiendo y trata de enseñarle este principio a Timoteo. Todas las cosas que hagas, estás delante de Dios. Por tanto, procura presentarte ante Dios limpio, aprobado. Porque todo lo que hagas está delante del Señor. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 19. Voy a pedir a una dama. A ver, ¿quién me apoya? Dama digna. No, está bien, Isa, ya, muy bien. 2 de Timoteo, capítulo 2, 14 al 19. Fuerte, Isa, para todos. Un obrero aprobado. Recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Bien. Entonces,
Pablo ahora se dirige a Timoteo y le dice lo siguiente, le va a poner dos ejemplos. Hay voces, hay palabras de mentira, de muerte, que carcomen, que traen corrosión, que traen dolor, y te pone ejemplo de dos personas reales que estaban dentro de la iglesia, ¿no? Para aquellos que por ahí piensan que por ahí Pablo es cobarde, ¿no? Se achica, no quiere culpar a nadie, habla con indirectas. No, Pablo es directo. Pablo dice, mira, dentro de la iglesia existen dos personas que paran hablando sonceras. Y son Himeneo y Fileto. Son dos personas. Puede ser que estos nombres te parezcan raros, ¿no? Pero eran los nombres de la época, ¿no? En nuestros tiempos, no sé, ponte Pedrito y Juan, ¿no? Entonces, no, ustedes, chicos. Son nombres comunes, pues, ya. Nestorio y, ¿qué más sería? Pedronio, ya. Nestorio y Pedronio, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, y los dice, estos dos hombres son el ejemplo perfecto de personas que enseñan y dicen tonterías dentro de la iglesia. Sus palabras carcomen, sus palabras dañan, sus palabras traen muerte y destrucción. Tú, en cambio, tienes que ser distinto. Tus palabras tienes que ser de salvación. Y te pone el ejemplo de qué son estas palabras vanas que traen corrosión. Hay otros ejemplos a lo largo de las Escrituras y Pablo te pone el ejemplo de una falsa doctrina. Estas personas decían que la resurrección de los muertos había ocurrido, que ya había pasado. Cholo, ni modo, si no resucitaste, ni me hables. No, yo sí he resucitado, estoy en otro nivel, tú no. No, a mí no me ha pasado nada. Ah, bueno, vulva, ¿no? La resurrección ya pasó, cholo, ya fue, ya acabó, ¿no? Tratando de elevarse a un nivel espiritual más alto, ¿no? Como si yo mañana te digo, ¿sabes qué? Qué pena que no viniste a la reunión de jóvenes. Ayer Dios a todos nos dio superpoderes. O sea, yo, qué pena, ¿no? No te tocó, chao, ¿no? Algo así estaban tratando de enseñar estos hombres. Y si bien tú puedes decir, pero ¿cuál es el problema de que alguien enseñe una falsa doctrina? Pues si él dice que la resurrección se dio o no se dio, bueno, que él diga lo que quiera, ¿no? A la hora de la hora lo que importa es de que tú y yo sabemos que no se dio. No, porque Pablo dice que estas palabras corroen. Lo que nosotros decimos importa. Otra de las cosas que corroen a la iglesia, por ejemplo, son los chismes. Por ejemplo, son las discordias, son los ataques, las palabras de doble sentido. Otras cosas que corroen son las mentiras, las calumnias. Otras cosas que corroen también es, ¿qué más puede ser? Los maltratos que puede haber, la falta de amor que nuestras palabras pueden expresar a la hora de conversar con el otro, el desdén, los prejuicios que podemos tener, que muchas veces se da, no, con él no, con ella no. ¿Pero por qué, no? Y alguien es nuevo, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué él es así, ella es así? Y ni lo conoce, pero no, sí, tiene razón, sí, mejor no. Bien. O falsas doctrinas, hay personas que ni siquiera son preparadas y a veces en la iglesia, o las falsas enseñanzas, y esto pasa muy a menudo en realidad, sobre todo en el mundo juvenil, ¿no? Sabemos ya algo y tenemos la necesidad de demostrar que lo sabemos, ¿no? Y muchas veces de buena voluntad. Entonces encuentras a los mini consejeros, a los mini maestros por ahí, ¿no? Y enseñan lo que conocen y ni siquiera han sido preparados en eso, pero como por ahí leyeron un post o leyeron un mini librito o escucharon por ahí una prédica, entonces dicen, ya tengo el poder para predicar, escúchenme, chicos, ¿no? O también los mini consejeros, pues, ¿no? Como por ahí saben un poquito más de esto que el otro, ya cholo, ve, yo te voy a discipular, mira, te voy a enseñar los mejores consejos de la vida, ¿no? La iglesia no lo llamó, la iglesia no lo encomendó, o sea, no ha pasado un criterio, un filtro, porque recordemos que esto se designa por la iglesia, pero ahí estamos. Muchas veces nos gusta ser parte de ese grupito. En mi anterior iglesia, y esto fue bien gracioso, en mi anterior iglesia, yo tenía 19 años, por ahí 20, a las justas tenía un año de convertido, y comencé a escuchar pues ciertas prédicas, ¿no? A mí, cuando me convertí, me gustó mucho convertirme, y yo tengo la manía de que cuando me gusta algo comienzo a investigar, pues a meterme de lleno, ¿no? Y hasta comencé a escuchar varios debates doctrinales que están subidos en redes sociales, ¿no? Muchas de esas doctrinas yo ni las había escuchado, ni mucho menos las había estudiado, ¿no? Simplemente veía los debates, entonces decía, eso es así, eso es así, y por ahí veía esto, y por ahí veía esto, y por ahí veía aquello.
Y poco a poco yo mismo, en mi anterior iglesia, fui parte de ese grupito en donde yo mismo le decía a otros chicos, mira, te recomiendo hacer esto que lo otro, bla, 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 porque la otra estaba escuchando y yo sé de esto y aquello. No sabía nada, no había estudiado verdaderamente esas cosas, pero sabía alguito. Y un día, recuerdo el nombre del pastor, ya lo he dicho algunas veces, se llama Koki Ho, un pastor allá en la Alianza Cristiana y Misionera del Lince, chinito, gordito, pataz ese pastor, me tenía mucha paciencia. Y el pastor un día me acercó, ¿no? Y me dijo eso, ¿no? Néstor, ¿a ti te gustaría ser pastor? No sé, hermano, todo espiritual, no sé, si el Señor me llama. Ah, mira, qué interesante, ¿no? ¿Y te gusta aconsejar? Bueno, sí, ¿no? Creo que el Señor me ha dado cierta capacidad y sabiduría, ¿no? Para poder aconsejar a otras personas. Ah, qué bueno, qué interesante, ¿no? Bien. Mira, yo he preparado un test de preparación para ciertas personas antes de ingresar al SEBA. SEBA es el seminario de la Alianza. Y me gustaría que tú puedas resolverlo, ¿no? El criterio es 80 puntos, son 100 preguntas, 100 puntos, 80 puntos es el mínimo para entrar al SEBA, ¿no? Es algo bien sencillo y yo creo que tú estás en condiciones, ¿no? Entonces toma, ¿no? Saqué 21. Entonces, ¿por qué? Porque no sabía, pues había preguntas que estaban, ¿qué es esto, no? Porque nunca había estudiado, ¿no? Y bueno, me demoré 1 hora, creo, y el pastor les digo, bien paciente, ahí me miraba, ¿no? Estaba delante de él, ¿no? Estaba marcando, pastor, ¿y qué es esto? Bueno, ya, mira, pastor, ¿puedo sacar mi Biblia? Pero por supuesto, como si en la Biblia estuviera esa palabrita que no encontraba, ¿no? Pero bueno, y ahí dale. Y eso verdaderamente fue una lección real. Me chocó cuando me dijo, ya ves, no estás listo. Y hablas, eres un bocón. Y yo, pastor, es un bocón, estás hablando de más. Y yo, caramba, sí, pastor, tienes razón. Ya, mira lo que vamos a hacer. Vas a ir y vas a hablar con Turiel. En ese entonces mi líder se llamaba Juan Gabriel. No era el cantante. Una vez lo dije, creo que era el cantante. No era el cantante. No era el cantante. No era el cantante. Eso explica muchas cosas. No era el cantante, se llamaba Juan Gabriel. Y me vas a ir y le vas a decir, oye, he estado hablando con las personas y quiero que tú me enseñes a mí un poquito más. Porque él sí ha entrado al SEBA y él sí puede enseñarte ciertas cosas si tienes curiosidad. Entonces duré 3 semanas y de ahí me quité porque no me agradaba mi líder, entonces ahí nomás, ¿no? Y quedó, tampoco es que me hicieron seguimiento. Pero bueno, lo cuento como experiencia porque esas cosas, aunque no lo crean, dividen la iglesia. Hay falsos maestros, hay hombres que enseñan doctrinas pues cerradas y a veces enseñan doctrinas cerradas porque no conocen la doctrina. Y es que para conocer la doctrina hay que estudiar, hay que prepararse. Y muchas veces estamos más a la disposición de enseñar que a la disposición de aprender. Y cuando tenemos esa disposición más de enseñar que la de aprender, terminamos enseñando cualquier cosa. Y eso trae problemas dentro de la iglesia. Porque como bien dijo R.C. Sproul, nosotros en base a lo que creemos, hacemos. Lo que crees importa, e importa mucho, porque en base a lo que crees vas a hacer. Entonces ten cuidado con lo que crees, ten cuidado a quienes escuchas. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que hablar, tú tienes que dar esas palabras saludables, doctrinales, porque tú eres el obispo de la iglesia. Tú has sido encomendado por la iglesia para enseñar palabras saludables para la iglesia. Tú, no Pepito, tú. Y hay malos hombres que están enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y te los digo con nombre, para que tú les exhortes a esos hombres. Y vamos a hablar más adelante que Pablo justamente les dice, no es que pones una cruz, no es de que, bueno, estos hombres, ya el diablo, no, pum, para el diablo. No, todavía no. Todavía hay varias etapas que hacer antes de decir, porque Pablo también lo dice, expúlsenlo de la iglesia y encomiéndeselo a Satanás. Pero eso es ya la última etapa de disciplina hacia una persona. Estas personas al parecer no habían llegado a esa etapa porque Pablo les va a decir en los versículos de adelante, exhórtenlos, confróntalos, diles que están cometiendo un error. No vaya a ser que haciendo esto, estos hombres se den cuenta de su error, se arrepientan y regresen a Cristo.
Porque aquí en la iglesia no estamos con la predisposición de buscar, a ver quién se equivoca. Ya tú te equivocaste, ve, te vas a sacar la michi. No estamos con esa disposición. No podemos estar con esa disposición. Tenemos que estar con la disposición de la restauración. Porque mañana más tarde no sabemos si el chiquito, que era un bocón en la iglesia, luego va a estar sirviendo en otra iglesia. No lo sabemos. No sabemos si la persona que era la chismosa de la iglesia, mañana más tarde va a ser una gran sierva de Dios liderando señoritas. No sabemos si mañana más tarde el chico que era todo un lujurioso y que no podía dejar ese pecadillo, pecadazos, mañana más tarde va a ser un buen misionero para la obra del Señor. No lo sabes, yo no lo sé. Por eso a todos los hombres se les exhorta dentro de la misericordia del Señor para que se arrepientan. Pero hay que ser conscientes que nuestras voces, lo que decimos, puede ser de bendición para la iglesia como de destrucción para la iglesia. Entonces, no nos apresuremos para hablar, para enseñar, para decir, para comentar, ni para criticar, ni para juzgar, ni para chismear, ni para predisponer a otros contra otros. No lo hagas. Nuestras voces son voces que tienen importancia y que tienen valor. Y son voces que tienen que incentivar lo que Pablo ya nos dijo en otras epístolas, lo que Pablo ya nos enseñó en sus cartas, por ejemplo, a Corintios. Nuestras voces tienen que ser voces que incentiven la unión, el amor, el perdón, buscar la reconciliación. ¿Participamos de esa obra? Nuestras voces buscan el amor y la unión dentro de nuestra reunión de jóvenes, dentro de nuestra iglesia. Nuestras voces buscan justamente la reconciliación entre nosotros, el perdón. Nuestras voces buscan, como también Pablo lo dice en otro texto, considerando a los demás primero que tú, mayores que tú. Nuestras voces son voces que dan honra. Lo que yo digo, busco darle honra, no sé, a Jonathan. Cada vez que hablo de Jonathan, trato de darle honra, considerarlo primero a él, sacrificarme por él, dispuesto a él. O mis voces están más predispuestas al chisme, al raje, a maletear a la persona, a decir, no, pero ese pata es un tardón, nunca viene, nunca va a cambiar, que se friegue. ¿Cómo son mis voces? ¿De qué dicen? ¿De qué hablan? ¿Estoy capacitado para enseñar? Si la respuesta es no, no enseño. Y si la respuesta es sí, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo en eso? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué hago con lo que hablo? O sea, porque todos acá hablamos. Y algunos hablan voces, como Pablo diría, palabrería vana. Y le escuches. Y otros, en cambio, como la exhortación a Timoteo, son palabras de vida. Y esto importa. ¿Por qué importa, Néstor? Por un pasaje que está en el medio, que justamente va en relación al título del sermón. Porque todo lo que dices está delante de Dios. Todo lo que hablas está delante del Señor. Puede ser que puede ser que, no sé, Angelita no lo escuche, que César no me escuche, pero Dios me escucha. Dios sabe lo que digo. Dios sabe lo que estoy diciendo de Lisbeth, de José, de Alexander. Dios lo sabe. Puede ser que ellos no estuvieron en la reunión, no estuvieron en la salida, no estuvieron, no sé, en la caminata que por ahí tuve con otra persona. Ellos no estuvieron, no saben si dije algo bueno, si dije algo malo, pero Dios sí. Y yo siempre estoy delante de Dios. Y Pablo no quiere que Timoteo caiga, como esos hombres han caído, de enseñar estas doctrinas por hablar, por abrir la bocota cuando no debieron abrir porque están enseñando cualquier soncera. Pablo no quiere que Timoteo caiga en eso y le dice, procura presentarte de manera digna, aprobada delante de Dios, como un obrero aprobado. Señor, aquí estoy. Tú sabes todo lo que he dicho y he sido honesto. He tratado de hablar con amor, con misericordia, con dignidad, prefiriendo al otro, dándole amor al otro. Tú has escuchado mis palabras, yo no les he ocultado a nadie. Cosa que si mañana me ponen a Pierito y me dicen, oye, dime lo que dijiste de Pierito. Bueno, te dije que me gustó, que vino con su polo morado. Nada más. No le he maleteado. No, sí, dicen. Sí. Nada más. Porque no vaya a ser, como a veces pasa, te presentan, ¿puedes decirme lo que me dijiste de él? No,
un mes, córtate, ¿no? Porque a veces somos así, pues tenemos rabo de paja, ¿no? Entonces Dios no quiere eso de nosotros. Procura presentarte de manera digna delante de Dios. ¿Qué haces con tu lengua? ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando del otro? Bueno, edificación, gloria, unión, reconciliación, o al contrario, tus palabras son pero para crucificarlo. ¿Qué hablas de tu hermano? Y sigue. Vamos al versículo 20 al 23, ahora en la voz de un varón, futuro sacerdote de su hogar, varón valiente, esforzado, trabajador, de la imagen y semejanza de Dios. Y no se encontró hombre digno en Yo lo Israel. leo. ¿Ah? Tú lo lees. Ahí está. Bien, Diego. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Interesante, ¿no? Pablo te va a poner el ejemplo de los vasos. A ver, hay una reunión, suponte, vas a la reunión, una reunión importante, y hay vasos bonitos, ¿no? Elegantes. Tú dices, ah, caramba, qué bonitos vasos, y te sirven en eso. Entonces, me considero una persona importante porque me ha dado la copa de cristal. Pero cuando viene el niñito, al niñito no le das la copa de cristal, pues, porque el niñito lo va a romper, no lo va a apreciar. ¿Qué le das? Plastiquito, pues, ¿no? Y a veces el plástico te lo vuelven hasta mordido, pues, ¿no? Yo de niño mordía el plástico, ¿está? Entonces a veces ya no me daban mi vaso, ¿no? Una botella. Sí, bueno, porque te das así, pero pelado, el vaso de plástico, pues, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque en una casa hay vasos valiosos y hay vasos guardios, pues, ¿no? Que son útiles, pero para cosas comunes. No tienen valor en el sentido de belleza. Quizá de utilidad, pero no de belleza. Y Pablo te lo dice, vasos de honra y vasos de deshonra. Y no te lo está hablando como si, soy deshonra, pero igual soy útil. No, esos vasos, conéctalo con el ejemplo que él lo pone en Romanos capítulo 9. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué va a pasar con los vasos de deshonra? Van a ser destruidos, porque no sirven delante del Señor. Entonces acá te está diciendo, hay personas que son del Señor y hay personas sucias, contaminadas, que no son del Señor. Me fregué en eso. Si ese es el ejemplo de Pablo, bueno, ya pues Néstor, yo soy maletero, soy chismoso, soy mala gente, enseño herejía, soy todo, Néstor, ya me voy al infierno, adiós. Y Pablo te dice, no, al contrario, si tú te has dado cuenta que tienes manchas en tu corazón, si tú estás pecando, si tú tienes defectos en tu carácter, si tú tienes defectos, no sé, en la forma en que te conduces, si tienes pecados que todavía no has confesado y que te son difíciles de dejar, y evidentemente en la vida de los jóvenes hay pecados muy difíciles de dejar. Por ejemplo, el chisme, que se convierte en una adicción, la pornografía, que en sí misma es una adicción, el alcoholismo, romper con amistades que te alejan de las cosas del Señor, romper con el yo, tan importante, yo, todo es yo, mi trabajo, mis estudios, mi dinero, mi plata, ¿no? Y darle tiempo a la iglesia, darle tiempo a Dios, no, esto es imposible, no se puede, yo tengo que ser multimillonario, ¿no? Entonces, y eso es ser un corazón idólatra. Y que en los jóvenes eso muchas veces está interiorizado, y es difícil dejarlo. Entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos? Pablo dice, no. Si tú te purificas, si tú te acercas al Señor, confiesas tus pecados, si tú luchas contra tus deseos juveniles, tus deseos banales, tú vas a ser vaso de honra. Mientras estés vivo, tienes la oportunidad de ser como Cristo. Después no. Mientras estés vivo es la batalla, es la lucha. Huye pues de las pasiones juveniles. Huye. Timoteo era joven, por eso te dice, de tus pasiones juveniles, huye, purifícate, encomiéndate en el Señor, ordena tu camino. Si ya te has dado cuenta, bueno, si vamos al capítulo 1, al parecer Timoteo
tenía vergüenzas hacia Pablo, hacia Dios, entonces nos muestra un carácter por ahí un tanto débil. Pablo le dice, renuncia al ministerio, lárgate y suicídate. Pablo no le dice eso, le dice, arrepiéntete. Si ya te diste cuenta que tienes cosas malas, cosas pecaminosas, arrepiéntete. No es un tema que Dios no te perdone, es un tema que tú no te quieres arrepentir. Arrepiéntete, endereza tu camino. Va a ser difícil, pero por supuesto que sí. Muchas cosas que importan en esta vida cuestan, y cuestan el doble, el triple de las cosas que no valen. Pero así es la vida. Tiene cosas fáciles, tiene cosas difíciles. Tiene cosas que valen, o tienes cosas que no valen. Ser como Cristo es algo que vale muchísimo, es lo que más importa. Y por tanto es algo que cuesta. Y el Señor te dice, puedes crecer. ¿Cómo nos santificamos? ¿Se acuerdan? Dios nos dio herramientas. La oración, la palabra ahí. La fe, el amor. La fe y el amor, sí, están dentro de, pero la comunión, exacto. Tienes la oración, la comunión y la palabra. ¿Las usas? ¿Las ejercitas? ¿Qué tanto oras? ¿Todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Solo para comer? ¿Qué tanto valoras la comunión? ¿Vienes a la iglesia? ¿A tus reuniones? ¿A los grupos de vida? ¿Los domingos? ¿A la oración? ¿Las reuniones de estudio? Eso es comunión. ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Estás muy ocupado o ocupada? ¿Por qué? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Trabajos extra? ¿Para qué? Son todas esas preguntas que tú te tienes que hacer. Si vale la pena la organización de la vida que estás teniendo. Porque este tiempo solo tiene 24 horas. Así es la vida. Y metemos lo que es valioso. Lo que no es valioso lo sacamos, pues, ¿no? Porque no tenemos que dormir, pues, Néstor, entonces no lo meto, ¿no? Como trabajar es importante para mí, mi Néstor, porque si no trabajo no como y me muero de hambre, entonces vamos a meterle muchas horas durante el día para trabajar. Dormir tengo que dormir, Néstor, porque el médico ya me dijo que eso de dormir 2 horas no funciona, entonces voy a dormir 6 horas, pues, no 7 horas, ¿no? Tengo que estar ahí, tengo que descansar, ¿no? Y de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, Néstor, trabajar 10 horas no es lo mío, yo voy a trabajar 18 horas, porque Néstor, tú sabes, horas extra, hay que ganar la plata, somos jóvenes, estoy soltero, hay que meterle todo, ¿no? Y dentro de esas horas, oye, y la oración, y la comunión, y el servicio a la iglesia, y las reuniones que tienes que tener para crecer espiritualmente, porque también es importante o no es importante. Y tú me puedes decir es importante, pero si no está dentro del horario, entonces no es importante. Es así de sencillo. Nos gusta florear a los demás y a nosotros mismos. Pero la hora de la hora, la realidad es, ¿cómo está tu horario? ¿Está Dios dentro de ese horario? Si tú me dices, sí, Néstor, pero es que solo son mis tiempos de oración entre yo. Bueno, Dios no funciona así, no es de que, mis 10 minutos de tiempo personal con Dios y ya soy cristiano. Recordemos que la cristiandad, ¿qué es? ¿Es individual o corporativa? Corporativa. Y por eso está la iglesia. De lo contrario, cada quien en su cuartito y tiene su iglesia y de ahí ya todos somos salvos, ¿no? Y no funciona así. ¿Le das tiempo o no le das tiempo? Pregúntate, ¿respetas el día del Señor, que es el 4º mandamiento? ¿Le das el día al Señor para descansar? ¿O es el día todavía, es el día perfecto para meterle más cosas que no entraron para de lunes a sábado, Néstor, porque hay que meterle? ¿Y qué le metes? Vamos a meterle estudio, vamos a meterle más trabajo, porque hay que facturar, Néstor, ya escuchaste a Shakira, hay que meterle más plata. O los amigos, hay que meterle a los amigos también en el horario, porque son importantes. De acuerdo, dice el Señor, tienes 6 días para meter todo lo que quieras, un día dame. Pero no le podemos dar el día, entonces le damos la mañanita. Ya. Y de lunes a viernes, ¿entró Dios? ¿El grupo de vida? No importa, Néstor, el diablo es el grupo de vida. Yo contra el mundo, ya. ¿Entró en la reunión de jóvenes? No, al diablo es la reunión de jóvenes, Néstor. Nos vemos el domingo. Usualmente las personas que no entran a los grupos de vida y tampoco vienen a la reunión de los jóvenes, usualmente también son personas que muchas veces o llegan tarde o faltan los domingos, porque son principios. Si Dios no te importa de lunes a sábado, va a ser bien difícil que verdaderamente te importe el domingo. ¿Es así? Procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado. Te duermas, hijo. Huye, pues, de las pasiones
juveniles. Yo sé que somos jóvenes y queremos meterle todo, pero al igual que los ancianos, al igual que los adultos multimillonarios, todos tenemos 24 horas. Si no nos organizamos, si no vemos que Dios es importante, que nuestra santificación es importante, si no vemos que ser como Cristo es algo importante en nuestra vida y que Dios tiene que estar en nuestra atareada agenda, proyecto 2050 multimillonario, si Dios no está en ese proyecto, estamos fritos. Honestamente, estamos fritos, señores, y no solo por el calor, estamos fritos de verdad. No esperemos ser buenos cristianos cuando tengamos 40 años, como si fuera algo automático. Eso es algo que se construye desde nuestra juventud. Y un ejemplo muy bonito es el que justamente Pablo se lo dice a Timoteo. Tú ahora eres obispo de la ciudad de Éfeso y confío en ti. Se lo dice en el capítulo 1. Confío en ti, en que vas a ser un buen cristiano, porque desde pequeño conoces la palabra de Dios. Porque tu abuela y tu madre te enseñaron sobre la palabra de Dios. Desde pequeño. O sea, estas son cosas que toman tiempo. Formarnos para ser buenos cristianos toma tiempo. Y tiene que empezar en algún momento. ¿Cómo? Tiene que empezar. Tiene que pensar en... Sí, efectivamente estamos hablando de Jesucristo. Tiene que empezar en algún momento, señores. Se lo digo honestamente. Tenemos que arrancar. En algún momento tenemos que dar el primer paso y decir, Señor, quiero ser un buen cristiano. Tiene que empezar. Si no, estamos fritos. Hoy día en mi grupo de vida les estaba hablando a los muchachos que nos vamos a enfocar verdaderamente en crecer como varones. Y estamos leyendo un material, y el material era bien directo, bien claro, sobre 3 principios de la masculinidad bíblica. Y estos principios se trabajan desde la juventud. O sea, no es de que mañana tengo 30 años, me sale barba y ya soy macho de Dios. No funciona así. Tengo que trabajarlos desde mi juventud, tengo que sentar las bases para que cuando llegue el momento pueda tomar buenas decisiones con un carácter transformado, con un carácter que soporte las consecuencias de esa decisión. Si yo desde hoy estoy pero como loquito para poder casarme, sí, me voy a casar, te casas y no trabajaste tu orgullo, no trabajaste la humildad, no trabajaste ser un hombre esforzado, trabajador, no trabajaste ser una mujer humilde, que escuche, que sepa asesorar a su esposo, cuando te cases y venga la convivencia vas a estar peleándote todo el tiempo con tu pareja. Porque no tienes el carácter para soportar la consecuencia de la decisión que tomaste. Imagínate un niño, estás en octavo de ciclo de la universidad y te postulas y te aceptan para ser jefe de área de una empresa. ¿Vas a dar la talla? No vas a dar la talla, no tienes el conocimiento ni la experiencia para hacerlo y vas a fracasar en tu tarea. Salvo que le metas mucho punche, mucho esfuerzo y la empresa te tenga muchísima paciencia para que puedas solventar tus errores y quizás con unos años puedas dar la talla después de cometer muchos errores, porque ya estás ahí. Pero son excepciones. Lo usual es que la empresa vea y diga, bueno, nos equivocamos, no tienen experiencia ni la espalda, no, chao, pum, y te voy. Y la vida es así, señores. Algún día, y muchos de ustedes quizá pronto, se van a casar, van a comenzar a tomar esa decisión tan difícil de decidir con quién pasar el resto de su vida. Y si no trabajaron su carácter, van a sufrir. Créanme. O sea, no creas que hoy, que no lees tu Biblia, se lo digo a los varones, que van a ser sacerdotes de su hogar. Si ustedes no son correctos sacerdotes de su hogar, hoy, si no tienen un carácter, un espíritu, hoy, de leer las escrituras, de saber manejarlas, el deseo de aprender, el deseo de escudriñar la palabra de Dios, cuando te cases no creas que inmediatamente vino revelación de Dios para mí y voy a ser sacerdote en mi hogar ahorita. Eso no va a pasar. Se trabaja desde hoy. Desde hoy. Y lo mismo para las señoritas, en los requisitos que tiene que darle el Señor. Hoy aprovecha la juventud, pero al contrario, pues, los deseos juveniles, que son los deseos que atormentaban a Timoteo, te llevan a corromper los buenos principios que tienes que trabajar. Ejemplo, Timoteo tiene que ser un hombre trabajador,
La Biblia nos invita, nos exhorta, principalmente a los varones, a ser trabajadores, a tener nuestra plata, a esforzarnos para sustentar nuestro hogar. Entonces, eso es real, chicos. Y si hay que quedarse horas extras, quédate horas extras. No pasa nada. Néstor, quiero prepararme porque quiero crecer profesionalmente. Amén, hermano. Si tienes la posibilidad de un diplomado, de una maestría, si tienes la oportunidad de invertir en un buen negocio, de poner tu emprendimiento, amén, esfuérzate, amanécete. Pero no descuides tu tiempo con el Señor. No descuides tu tiempo de la iglesia. Eso hace un varón. Eso hace un hombre del Señor. Esfuérzate, trabaja y haz todo lo que tengas que hacer. Eso está muy bien. Para que cuando te toque casarte, ya te cases siendo un hombre trabajador. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, señores. Y no va a funcionar de la noche a la mañana. No pasa de la noche a la mañana. Pero ¿qué es lo que te dice el mundo? No solo trabaja. Néstor, no solo tienes que trabajar, no solo tienes que esforzarte, no solo tienes que tener tu emprendimiento. Ten más plata. Pero si necesito más plata, necesito este tiempo. No sirvas en la iglesia, no pasa nada, no vayas, no, el diablo, descuida eso. Lo importante es ahorita trabajar, Néstor, trabajar, para que te jubiles a los 40 años. Vamos, tú te puedes, así tienes razón. Porque las pasiones juveniles es eso. Nos impulsa a corromper lo bueno que Dios ha establecido. Dios dice, es bueno que el hombre trabaje, que se esfuerce. Y el mundo te dice, trabaja todo lo que puedas para ganar toda la plata que puedas. Y si tienes que sacrificar el tiempo de Dios, sacrifícalo. Sacrifícalo al diablo. Vamos, lo importante es la plata. Es bueno amar. Es bueno que tú te declares a la chica y que la chica te diga, bueno, no eres tan feo, te amo, ya, listo. Y estén juntos. Y que planifiquen de aquí en un tiempo razonable casarse. Eso es bueno, eso está muy bien. Que se agarren de la mano, que se den besitos, que se abracen, que sean felices juntos y suban sus historias. Perfecto, estoy de acuerdo. Amén. Yo amo todo eso. Vayan, sean libres. Mientras respeten al Señor y se casen en un tiempo prudente para evitar la fornicación. Vayan, listo. Esfuércense. Pero ¿qué es lo que te dice la pasión juvenil? Bésala acá, tócala acá, vayan a este lugar, forniquen, no le digan a nadie, nadie se va a enterar, no se preocupen. Si tú callado y yo callado, nadie sabe. Eso es lo que te lleva a la pasión juvenil. Y la pasión juvenil, incluso después del pecado, ¿qué es lo que te dice el Señor? Confiesa tu pecado. Tienes que confesarlo. Estás en un gran problema, confiésalo. Va a ser peor si lo ocultas. No dices nada, nadie se entera, nadie me reprende, nadie me exhorta, nadie sabe que por ahí pequé. Estamos bien. Mientras yo te ame y tú me ames, seguimos firmes. Vamos para adelante. Eso es lo que te dice la pasión juvenil. Corrompe todo lo bueno que Dios ha puesto. Y tienes que huir de eso. No te dejes seducir por eso. Eso es lo que Dios quiere de ti. Lo que Dios quiere de Timoteo. Concluyo ya con esto, señores. Timoteo era un joven, como tú y como yo, que está asumiendo un ministerio importante, a ser obispo de la ciudad de Éfeso. Y muchos de los que estamos aquí hemos sido llamados para crecer en madurez y servir. Obviamente, antes de servir y crecer en madurez, es necesario reconocer nuestra inmadurez y las áreas en las que necesitamos crecer. Y para eso necesitamos darle tiempo. Si no le damos tiempo, no vamos a poder crecer. Porque tenemos que trabajar en esas áreas. Y tenemos que ser humildes. Porque si reconocemos que tenemos que crecer en esas áreas, hay una persona encomendada de la iglesia o personas encomendadas por la iglesia que tienen que hacerse el esfuerzo para poder ayudarte en crecer en esa área. Y muchas veces te van a decir, pues, como me dijeron a mí, eres un bocón. Te van a tener que decir en las cosas que estás fallando. Ahora, la persona que solo viene y te dice en lo que estás fallando y nada más, solo te está juzgando. La persona, además de decirte lo que estás fallando, tiene que presentarte un plan de ayuda. Oye, pero vamos a trabajar en esto, te ofrezco, te ayudo en esto, estoy orando por ti, y así sucesivamente. Entonces, concluyo con esto. Las palabras de Pablo, que son palabras de despedida, porque Pablo va a fallecer. Finalizando la segunda carta de Timoteo, bueno, Pablo le dice, ven a encontrarme
ven, por tradición sabemos que Timoteo no llega. Timoteo llega cuando Pablo ya había sido decapitado. Pablo murió solo, solito. Y eso es lo triste. Eso es triste porque y lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 4, Pablo no quiere morir solo. Pablo quiere que vengan a verlo. Le dice a Timoteo, ven a verme. Y Timoteo no llega. Porque, bueno, en ese entonces no existía, pues, buses ni avión, pues, ¿no? Entonces, Timoteo se subió al burrito y lo dio todo, pero no llegó. Éfeso está en Turquía. Y bueno, Roma está en Italia. Caminando es bastante tiempo. Pero bueno, eso es lo penoso. Pero nos muestra ese corazón que tenía Pablo, de que aún cuando va a fallecer, Pablo no está pensando en sí, Pablo no está pensando en escribir sobre él, Pablo no está pensando en decir soy lo máximo, o sea, de verdad soy extraordinario, fundé iglesias, enseñé a muchos hombres, o sea, no es una autobiografía de Pablo, es una carta a Timoteo diciéndole técnicamente te amo y me preocupa que no estés listo para la tarea a la que has sido encomendado. Y por eso te escribo estas palabras, para animarte, para terminar de exhortarte y dirigirte en las cosas que tienes que hacer. Porque Pablo no estaba pensando en él, Pablo estaba pensando en el joven que tiene que servir en la iglesia. Y ese eres tú, ese soy yo. Pablo está pensando en ti, está pensando en mí. Las últimas palabras del apóstol Pablo son palabras hacia ti y hacia mí, porque él quiere que seamos hombres que sirvamos bien en la iglesia, que seamos hombres que sean buenos cristianos, porque eso hace el amor. Y Pablo amaba a la iglesia y amaba a los cristianos, por eso también lo dice, todo lo soporto, y lo vimos también la semana pasada, todo lo soporto por amor a los escogidos. Lo soporto todo, si tengo que volver a morir, vuelvo a morir, porque amo la cristiandad, amo la iglesia, amo a las personas que están dentro de la iglesia. Es un corazón amoroso. Más allá de que Pablo tiene palabras rudas y fuertes, Pablo en su escritura no es como Juan, ¿no? Que dice hijitos míos, no los amo mucho, no. Pablo era más confrontacional, más duro, más rudo. Y en la iglesia hay hombres así y mujeres así. En la iglesia tenemos hombres de gran elocuencia que hablan muy bien y tenemos hombres que hablan pues a las justas. Tenemos hombres que son muy sanguíneos, ¿no? Que tienen un carácter así, que se dejan llevar, ¿no? Bla, bla, bla. Y tenemos hombres más serios, más ceremoniales. Tenemos hombres que son a veces un poco toscos o duros para hablar. Y hay personas pues que todo es así, amiguito, amiguita, te quiero mucho, pero no te olvides, ¿no? Más suaves, más tiernos. Y todos, porque tú puedes ser duro, blando, suave, fuerte, alto, chato, gordo, flaco, tener todos los caracteres, no sé, temperamentos, tu carácter es así, las experiencias, lo que sea. Si tú crees que Jesucristo resucitó entre los muertos para el perdón de los pecados de su iglesia y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y que Él perdona tus pecados, si tú crees eso y has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres cristiano. Y Dios va a utilizar tu experiencia, tu carácter, tus debilidades para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y lo que te pide el Señor es que abandones los deseos, las pasiones juveniles y te centres en ser un hombre bueno y útil para la iglesia. Esas son las palabras de un hombre que está a punto de fallecer. Es mi deseo que seas un buen hombre. Tú, yo, que seamos buenos hombres, que sirvamos bien para la causa de Cristo. Porque nuestras palabras pueden traer salvación a otros. Porque nuestras palabras, al predicar, al llevar el evangelio, son de salvación para otros. Si no lo hacemos, si estamos desunidos, chismeando, corrompiéndose entre nosotros, maleteándonos en nosotros, no decimos nada, no servimos a nadie, nadie se quiere hacer cargo de nada, no vamos a ser de utilidad para nada. Envejeceremos, nos casaremos, nos iremos a otro lado y ¡pum! Se acabó. Porque no hubo joven que escuchó el mensaje de salvación, de un corazón arrepentido, de un corazón que ha experimentado la gracia transformadora del Señor. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, tenemos que hacerlo. Es el deseo de Pablo y es el deseo de Dios que habla a través de Pablo en este capítulo. Meditemos. Vamos a orar.
Con eso terminamos. Bendito Salvador, tú eres el Señor, creador del cielo y de la tierra. Mi buen Dios, tú en tu gracia permites que estemos el día de hoy escuchando tu palabra. Exhórtanos, Padre. Somos jóvenes. Muchas veces actuamos de manera impulsiva, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y no nos centramos verdaderamente en crecer en tu gracia, en crecer para ser buenos cristianos. No nos damos cuenta la importancia de tomar buenas decisiones, ni de trabajar en nuestro carácter para ser buenos cristianos, para soportar las consecuencias de esas decisiones. No nos damos cuenta, Señor, hasta que luego todo explota en nuestra cara y nos quejamos luego contigo. Nos quejamos incluso de ti, creyendo que es tu culpa, cuando muchas veces es nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Perdónanos, Señor. A lo largo de esta semana seguramente hemos pecado, te hemos fallado. Hemos sido, incluso como Timoteo, nos hemos avergonzado de ti. Perdónanos y permítenos que esta semana sea distinta. Padre, permítenos despojarnos de las pasiones juveniles, crecer en ti, poner nuestra vida en orden, colocarte en nuestro horario, porque tú eres importante. Ayúdanos, Señor, a considerarte como lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos de todo corazón. Por los méritos de Jesús. Amén. Amén, chicos. Bien. Algunos anuncios importantes. Mientras le pido por favor a Angelita que nos ayude con la recolección de ofrendas. Como bien saben, las ofrendas de nuestro ministerio es para